gente, soy Alfredo Tricánico y damos comienzo a un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles. Los músicos ingleses empezaron su experimentación con las drogas en los días de la locura de Hamburgo y se continuó por varios años más. En agosto del 60 fue la primera vez que los Beatles estuvieron en Hamburgo y fue algo más que una experiencia con el alcohol, cigarrillos, sexo, adrenalina y una gran determinación de improvisación. Fue el lugar donde los Beatles crecieron. La cerveza era la principal bebida y ocasionalmente estaba el whisky y el vodka. George decía, en esa época aprendimos a tocar frente al público. Sus presentaciones duraban unas 6 horas y trataban en forma constante de cambiar el repertorio para no repetir canciones. Casi siempre estábamos borrachos porque venían esos tipos, la mafia local, y nos traían una caja de cerveza y decían, tomen, tomen, y teníamos que hacerlo o tendríamos problemas. Cuando hacen su segundo viaje a la ciudad de Hamburgo, para hacer 92 noches en el Top 10, debían tocar de 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, de lunes a viernes, y de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana los fines de semana, con solo 15 minutos de descanso por hora. Entonces apareció el Preluding, quien se presentó 10 meses después que Royston Ellis les mostrara la Benzedrina. Para esas largas noches tuvieron que recurrir a ese nuevo estimulante, el Preluding o Prelis, pastillas para adelgazar alemanas que les daban mucha energía para sus espectáculos, los que a veces eran caóticos. En este caso fue Tony Sheridan, otro músico inglés que tocaba en el Star Club, quien les abrió las puertas a estas pastillas. Recordaba Pete Best. La pisada fuerte en el escenario, las payasadas, además de nuestra vida sin descanso, comenzó a cobrar peaje. El Preluding tiene un ingrediente principal que es la fenmetracina, patentado en Alemania del Este en el 52, y estaba presentado en un tubo de metal conteniendo 20 pastillas. La principal proveedora de los Beatles en el 61 era Rosa Hoffman, una sexagenaria encargada de los baños, quien fue como una figura paternal para los jóvenes músicos, a quien llamaban Mama Mutti. Normalmente, las Prelis debían conseguirse con receta médica, pero también había otras formas. Nilsa, la madre de Astrid Kirchherr, novia de Stu, conseguía recetas de un químico local que no hacía preguntas, y esto se convirtió en una alternativa cuando los Beatles no conseguían el Preluding en los clubes. Podías comprarlas en el mostrador, pero nunca pensamos que estábamos haciendo algo mal. Nos estimulaba y seguíamos durante días. Las cualidades supresoras del apetito de las pastillas también eran convenientes porque los Beatles tenían poco dinero para gastar en comida. Decía Paul, cuando íbamos para Hamburgo, mi padre me dijo, nada de drogas ni píldoras, y cuando apareció el Preluding, fui el último en consumirlas. Realmente estaba asustado porque me enseñaron de joven a tener cuidado con las drogas. Actualmente veo el peligro de las drogas, pero mirando hacia atrás me doy cuenta que era la presión de los demás. Pero Paul no llegó a tomar Preluding en las cantidades que consumían los demás. Yo tomaba una, y mientras que el resto, y en especial John, usaban 4 o 5 durante la noche. En el 80, John decía, yo llevaba las píldoras en las giras, las teníamos sueltas en nuestros bolsillos. Brian Epstein tomaba grandes medidas para mantener la imagen de los Beatles, echando abajo cualquier rumor y en algunos casos pagando por algún reclamo. De cualquier manera, Brian se daba cuenta que su extravagante comportamiento era irreprimible y de hecho era parte de sus encantos e hizo un esfuerzo para evitar potenciales escándalos. Pete Best fue el único Beatle que no consumió las píldoras, ya que prefería el alcohol. Siempre y cuando una bebida me animaba lo suficiente como para continuar durante esas horas, nunca pensé en usar drogas. Las pastillas
le provocaban sed a los Beatles y los dueños del local traían más y más alcohol. En el escenario había tantas botellas y vasos como instrumentos. Estábamos tan borrachos que solíamos destrozar el escenario, y todo eso fue por frustración, no como un pensamiento intelectual. Simplemente lo hicimos estando borrachos. En el escenario usé un asiento de inodoro alrededor del cuello e incluso estaba casi desnudo. En esa época, John y Paul discutían quién debía ser el líder del grupo. Todos los argumentos eran triviales, principalmente porque estábamos irritables de tanto trabajo muy duro. Los efectos adversos de la bebida y preluding te mantenía despierto durante días y comenzabas a alucinar y se volvía un poco raro. Su ingesta de píldoras fue superada solo por John, y a veces se ponía al límite. En julio del 61, cuando regresaron a Liverpool, traían un pequeño cargamento de pastillas, las que se usaron en forma regular. En esa época, el Drinamil empezaba a ser popular. Esta era la marca en el Reino Unido del Dexamil. Era una combinación de amobartil y dextroanfetamina, que se vendía como un fármaco para la depresión, ansiedad y para perder peso. Conocido como Corazón Púrpura, la tableta triangular se convirtió en una importante parte de la subcultura al principio y mediados de los 60. Cuando Brian Epstein se convirtió en el manager de los Beatles, él también comenzó a consumir preluding. Yo le ofrecí las píldoras a Brian para saber quién era, y me dijo: nunca digas que soy homosexual, cosa que nunca hice. Epstein encontró que las píldoras lo hacían sentir parte del grupo. Los Beatles siguieron tomando estimulantes más allá de sus días de Hamburgo. Las pastillas estuvieron en las entrevistas, las giras, las grabaciones y apariciones públicas. John decía en el 80: yo llevaba las píldoras en las primeras giras, después lo hacían otros. Las teníamos en nuestros bolsillos. Las píldoras estuvieron presentes durante la grabación del LP Please Please Me. Y en esa ocasión, los Beatles estaban acompañados por Roberta Bobby Brown, la joven secretaria del club de fans. Bobby decía: John sacó una píldora y me la ofreció. Yo pensé que era una aspirina, pero era preluding. El preluding pronto fue sustituido por Dexys, Bomberos Negros, Corazón Púrpura y otras anfetaminas. Por ese tiempo, Brian Epstein tomaba grandes medidas para limpiar la imagen pública de los Beatles, desmintiendo rumores y en algunos casos pagando a los demandantes particularmente insistentes, aunque finalmente se dio cuenta de que el comportamiento extravagante de los Beatles era incontenible y de hecho estaba entre sus encantos y fortalezas, e hizo esfuerzos para evitar posibles escándalos. En una ocasión, poco después de convertirse en el gerente del grupo, Brian Epstein envió a John a la oficina de Bill Harvey del periódico Mercy Beat, quien decía: John entró corriendo para recuperar unas fotos que Brian quería ocultar. No era suficiente cuidar su imagen, también se estaba deshaciendo de la evidencia. No había nada escandaloso en las fotos, con un Lennon en calzoncillos y Paul en el inodoro, pero Brian prefirió mantener la prueba bajo su control. Hizo lo mismo con el dueño del Star Club de Hamburgo, Manfred Weinsleder, para no publicar las fotos con preluding, las que en su mayoría no vieron la luz hasta 1970. Pero había cosas que Epstein no podía controlar, como fue la pelea de John, quien estaba muy borracho, con Weller. Este se había referido a las pequeñas vacaciones de John y Brian en España, aludiendo a una luna de miel. Recordemos que Brian era homosexual. Esto sucedió en casa de Paul, en el festejo de su cumpleaños número 21. Cynthia, primera esposa de John, decía: me juró que nunca lo volvería a hacer, por lo menos no lo hizo mientras estuvimos juntos. Los Beatles, entre el 62 y 64, tocaron más de 750 conciertos, grabaron 15 simples,
4 LP y un EP, muchas presentaciones en TV, incontables entrevistas y conferencias de prensa. Aparecieron en shows de Navidad y además de la conquista de Estados Unidos. Los grupos musicales menores se habrían derrumbado bajo la presión, pero durante muchos meses los Beatles prosperaron, impulsados a alturas creativas cada vez más grandes. Durante la gira del 64 todavía consumían Preluding. George recordaba: el vuelo a Hong Kong tomó varias horas y estábamos sentados en el suelo bebiendo y tomando Aprilis, y pareció un vuelo de 10 minutos. Larry Kane fue el único periodista de radio que acompañó a los Beatles en las giras norteamericanas del 64 y 65. Larry quedó perplejo por el delirio que rodeaba a la banda. Rápidamente llegó a amar su música y sus personalidades y se dio cuenta que eran el centro del cambio en la cultura popular. También vio el lado más oscuro de los encuentros de la gira con autoridades y fanáticos rabiosos y muchas mujeres. Los Beatles podían ser sorprendentemente sinceros sobre sus hazañas en la gira. En sus memorias, Ticket to Ride, Larry Kane escribió sobre su asombro al ver una fila de 20 mujeres reunidas en una fiesta, en la cual Lennon ofreció a los invitados, incluidos los reporteros, a elegir una. En el 64, no había forma de que las hazañas sexuales de los Beatles llegaran a la prensa. Eran tesoros nacionales, y si algún periodista intentaba destapar la olla, sería expulsado al instante, perdiendo el contacto con los Beatles y perdiendo además cualquier primicia para dar a sus fans. En junio del 66, regresaron a Hamburgo para una serie de conciertos. Durante su estadía, se reencontraron con varios amigos. John visitó a Astrid Kirchherr y a Bert Kaempfert, quien había producido My Bonnie y otras canciones que grabaron con Tony Sheridan. En el show estaba Bettina, la camarera rubia del Star Club con quien John había intimado. Bettina solía pedir sus canciones favoritas cuando actuábamos. Ella me traía bebidas y pastillas cuando no teníamos dinero. Los Beatles trataban de ser cautelosos al hablar de las drogas, pero no lo fueron tanto. En el 60, las píldoras y estimulantes se volvieron más caras y difíciles de encontrar en la calle. Otras drogas, incluido el cannabis y el LSD, estaban cambiando los comportamientos y las normas sociales, mientras que en el ambiente musical y del cine, que dominaban la cultura popular de esos años, estaban cada vez más en sintonía con una mentalidad más lenta y para meditar. Esto es todo por el momento. Una vez más, es un verdadero placer estar en contacto con todos ustedes. Gracias por su compañía. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima.